Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo capítulo de Conectadas. Estuvimos con un pequeño break, pero ya estamos de regreso con nuevos temas y con cosas de interés, así es que no te pierdas, ya sea que estés escuchando la grabación o recuerda que cada mes estamos haciendo la grabación de esto en vivo. Hoy vamos a adentrarnos en las vidas de dos mujeres muy icónicas en la Biblia. Seguramente han escuchado de María y de Eva. Y aunque ambas tuvieron un papel pues fundamental en la historia de la humanidad, sus decisiones las llevaron por caminos completamente opuestos, impactando profundamente sus hogares y la generación futura que cada una tuvo. Hoy juntas vamos a explorar cómo vivió cada una, qué las motivó y qué acciones o elecciones forjaron esas historias que pues se fueron completamente diferentes, ¿no? Así que les voy a pedir que preparen su corazón y nos acompañen en esta reflexión que puede cambiar tu perspectiva y también va a ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Así es que pues le doy la bienvenida a Mitch y a Lau y pues comencemos con este tema. Muy bien. Hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes de empezar, quiero comentarles que pues estas reflexiones y esta comparación entre Eva y María, nos inspiramos en una conferencia de una conferencista, valga la redundancia, y escritora, pues muy sabia y con una vida muy hermosa que se llama Nancy DeMoss. Bueno, el pasaje en el cual nos vamos a basar ahorita es Lucas 1 del 26 al 38. El subtítulo es Anuncio del nacimiento de Jesús. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, a mí lo que me llama la atención en esta comparación, digo, hay muchas cosas que me impactaron en esta comparación, pero una de las que más me llama la atención es el contexto en el cual ellas no solo vivieron, sino tomaron estas decisiones tan radicales de las cuales vamos a hablar hoy. Si tú te fijas, pues Eva vivía en un ambiente perfecto. No había a su alrededor un mundo que la presionara a vivir mal, o que la presionara a tomar las decisiones equivocadas, o que llenara su mente de basura. Este, mm, Finalmente ella pues no había contaminado su caminar con cosas o decisiones equivocadas o compañías equivocadas. Dios se paseaba por el huerto junto con ellos. Adán y Eva pues eran los consentidos de Dios, tenían pues no solo su compañía, sino su favor absoluto. Ellos podían en cualquier momento platicar con Dios, preguntarle lo que quisieran. O sea, realmente, pues Eva, bueno, ¿qué más podía pedir que las condiciones en las que ella vivía? Y aún así, pues todos sabemos que tomó la decisión equivocada de desobedecer a Dios y además de todo, jalar a su marido a esa desobediencia, ¿no? Y por el contrario, María, como vamos a ver ahorita que desarrollemos un poco más el contexto en el que ella creció, pues ella vivía en una de las ciudades más perversas y corrompidas pues, de Israel, que era Nazaret. No sé si se acuerdan que hasta
dicen, algo bueno podría salir de Nazaret. Imagínense la reputación que tenía el lugar. Y ella era una joven, o sea, no podemos decir, ella era una mujer madura que pues ya se había dado cuenta de muchas cosas y había tomado muchas decisiones. No, ella estaba pues en la plena adolescencia, probablemente tenía como 14 años y pues sí tenía muchas cosas en su contra, ¿no? Entonces, aún así, ella tomó la decisión correcta de obedecer a Dios y decirle, heme aquí, haz conmigo tu voluntad. Entonces, bueno, lo primero que podemos ver es que pues esto es una decisión, o sea, no importa cuál sea tu contexto y cuál sea la presión que haya a tu lado o donde vivas, finalmente, como María, tenemos todas las condiciones para decirle que sí a Dios en obediencia. Y incluso, por ejemplo, hoy por hoy puedes escuchar, hoy es que los jóvenes pobres están viviendo una presión horrible por el mundo a su alrededor y las redes y la violencia y el celular y demás. Bueno, sí, o sea, sí es cierto, no vamos a minimizar eso, pero como te decía, pues al final, bueno, a lo mejor no había redes en la época de María, pero pues a su alrededor seguramente muchas chicas pues ya estaban viviendo en perversión, ya estaban viviendo en promiscuidad, ya era difícil guardarse virgen como ella lo había hecho, y aún así, pues ella tomó las decisiones que tomó correctas a favor de Dios. Entonces, bueno, pues esa es una pequeña introducción. Ahora vamos a ver 12 características de la vida de María que pues o sea, que sobresalen y que la hacen pues la figura tan ejemplar que pues nos impacta cada decisión que ella tomó. Una de ellas, la primera de ellas es que María era una mujer ordinaria. Ella era como les decía, una adolescente judía comprometida, pues ella no esperaba nada grandioso de su vida, simplemente ella llevaba una vida obediente eh, y pues estaba dando los pasos correcto, seguramente soñaba con casarse, soñaba con el día de su boda. Y quiero decirte que Dios no la escogió a ella porque ella fuera especial. O sea, si tú piensas o tú no eres lo suficientemente especial como para que Dios te encomiende un ministerio, pues tan impresionante como ser la madre del Salvador o cualquier otro ministerio, pues te equivocas. Al final Dios no dijo, yo creo que ella reúne las características que yo estoy buscando, por eso la voy a escoger. No, realmente lo que hacía especial a María, pues era simplemente su relación con Dios, que es la misma que podemos tener tú y yo, pero lo especial es que ella halló el favor de Dios. Por eso el ángel le dice, salve, o sea, hola, muy favorecida. El ángel en lo primerito que hace al dirigirse a ella es decirle, o sea, Dios se fijó en ti, pero porque Él quiso, porque Él te está extendiendo su gracia, porque Él tomó la decisión de que tú fueras la escogida. Tú tienes el favor de Dios y tú eres la recipiente de la maravillosa gracia de Dios. Y María entendió esto y vio que ella realmente solo iba a ser el vehículo para que llegara alguien grandioso, no iba a ser ella la grandiosa, ¿no? En segundo lugar, María era una mujer pura. Como te decía, pues al final no era tan fácil para cualquier jovencita guardarse virgen y guardarse pura en ese contexto en el que vivían, pero ella no le importó finalmente las decisiones que tomaron todos los de alrededor. Pues ella, imagínate que ella no se hubiera mantenido pura, pues obviamente no, yo no lo hubiera podido escoger pues para esa tarea, ¿no? En tercer lugar, ella era una mujer inmerecedora, como te decía en el primer punto. Ella era favorecida, era la recipiente de la gracia de Dios, pero realmente María misma se maravilló al darse cuenta que ella podía ser usada por Dios. Cuando ella se da cuenta de que las palabras, o sea, de que las palabras del ángel se podían cumplir en su vida, pues ella se suelta dándole gracias a Dios por ver que Dios había puesto sus ojos en ella, aunque ella no lo mereciera, aunque ella no fuera digna ni estuviera a la altura. Y bueno, pues volvemos a lo mismo, a ti y a mí, para ti y para mí Dios tiene un ministerio grande, pero eh, pues no te apures por si tiene las características o no, Dios no se va a fijar en eso. Fíjense que cuando
A mí, o sea, cuando mi hija pequeña, cuando mi hija, la más grande, perdón, me dijo que quería que yo le diera homeschool, ella estaba en una escuela ya, en una escuela cristiana, yo le dije así como, o sea, yo, a ver, espérame, sí es cierto que me gusta la escuela cristiana, sí es cierto que siempre fue mi sueño, incluso yo trabajé unos años antes de que ella naciera en una escuela cristiana, pero nunca pensé que dársela a mis hijas, ¿no? Entonces, pues no quise de entrada decirle que no, pero la verdad es que yo no estaba buscando eso, ni estaba esperando eso, simplemente porque yo no me sentía pues preparada ni apta para esto, ¿no? Y bueno, al final, pues Dios puso en mi corazón el decirle que sí. Y él fue el que hizo todo, ¿no? Y lo que sí me llamaba mucho la atención es que, bueno, no saben el centenar de personas, sobre todo madres, que me decían, ay, no, yo jamás hubiera podido hacer eso. Así, justo era la misma frase. Siempre me decían, yo jamás tendría la paciencia para hacer eso. Entonces yo lo que les contestaba era, pues yo tampoco, o sea, yo no la tengo. Yo no escogía dar homeschool porque fuera una mujer paciente, o sea, yo no dije, sí, yo creo que sería yo una buena maestra, precisamente porque la paciencia es algo que siempre me ha caracterizado. No eso y todo lo demás que yo necesitaba para esa tarea, Dios lo puso y Dios lo trajo en su momento. Bueno, la cuarta característica de María es que ella era escogida. La tarea para la que Dios la escogió, pues él la diseñó y porque él tenía un plan, no solo en la vida de ella, sino para toda la humanidad. Dios escogió a María para traer un fruto en su vientre, pero un fruto que iba a ser para la eternidad de toda la humanidad. Digamos que la tarea que Dios tenía planeada para ella era de un significado eterno, pero no te preocupes, finalmente, aunque a ti Dios no te escogió a ser la madre del Salvador, la tarea que Dios tiene para ti también es de un significado eterno, porque pues ella finalmente su tarea fue traer a Jesús físicamente a la tierra, pero tú puedes tener el ministerio de llevarle a Jesús a otras personas que no lo conocen. La quinta característica es que María era dependiente. O sea, cuando el ángel le dio la noticia, pues María ahí dice en la palabra que ella se turbó, o sea, en pocas palabras, ella se sacó de onda. Ella dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a engendrar yo un hijo? ¿Cómo? Si yo pues, no he conocido a ningún hombre, o sea, no tengo relaciones con ningún hombre. Y ahí es donde Dios le dice, exactamente, tú no puedes. Lo que yo te estoy pidiendo no solo es algo increíble, no solo es un milagro, sino es algo que no está en tus manos, es algo para lo cual tú, María, no necesitas hacer nada. Bueno, pues yo creo que si de veras entendiéramos esta verdad, no saben todas las penurias y agobio que nos ahorraríamos tú y yo, sobre todo como mujeres, en nuestra vida cristiana. Así como a María le cayó el 20 en ese momento, cuando Dios le dijo exactamente, María, tú no puedes engendrar en tu cuerpo a un bebé porque tú materialmente no has hecho nada para que así sea, y yo soy el que lo voy a hacer. Así también Dios nos dice a ti y a mí, ¿sabes qué? No te preocupes. Si tú me dices, Michelle, si tú me dices, Dios, yo no puedo ser la mamá que tú quieres que sea, yo no puedo ser esa esposa que ame incondicionalmente, yo no puedo ser esa mamá que no grite, que no condicione, yo no puedo ser esa creyente que ni un día te falle. Dios me va a decir, Michelle, le diste al blanco. Eso es justamente lo que yo quería escuchar de tus labios, así como lo dijo María. Yo no puedo. Es más, así como dicen, es música para mis oídos. Esas palabras, esas tres palabras quiero decirte que son música para los oídos de Dios. Yo no puedo. Finalmente el ángel le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre de ti. Tú lo único que tienes que hacer, pues, es decir, oh, está bien, heme aquí. Son las palabras que cuando María entiende esto, son las palabras que salen de su boca. Hágase en mí conforme a tu palabra. Estoy dispuesta. Sí, Señor, yo sí quiero, sí lo creo.
como se dice en hebreo, Hineni, heme aquí, aquí estoy, ¿no? Ella confió, o sea, ella no cuestionó ni a Dios ni al ángel, no dijo, ay, ¿cómo crees? No, hombre, eso es imposible, no, no, olvídalo. O sea, ella se le hacía algo increíble, nunca se había escuchado que sucediera eso en ninguna persona en toda la historia de la humanidad. Y así como increíble, así como le sonó a ella de increíble, pues no chistó, no dudó, e inmediatamente le dijo a Dios, está bien, le entro, ¿no? Entonces, pues, con eso, pues Dios ya podía hacer su plan, no solo en María, sino en la historia de la humanidad. Sexta característica que vamos a ver de María el día de hoy es que fue una mujer dispuesta. Ella dispuso sus recursos, dispuso su cuerpo, dispuso su reputación, dispuso su comodidad. ¿Tú crees que para ella fue fácil? Imagínate, o sea, presentarse ante la sociedad antes de casarse con José, con tremenda panza, y luego todavía decir que eso era obra del Espíritu Santo. O sea, ¿tú te imaginas las burlas que recibió, el rechazo, el escarnio? Como te decía, nunca jamás se había escuchado que alguien concebía del Espíritu Santo. Imagínate incluso la gente que la conocía como una mujer pura, seguramente diciendo, mírala, ¿quién la viera? A la pura, a la María que también se portaba y dice que tan linda y no sé qué, mírala nomás, pues ya está como las demás, ¿no? No, yo me imagino que María de verdad debe haber pues hecho a un lado muchas, eh, muchas cosas, como te decía, su reputación, su comodidad, su cuerpo, su tranquilidad, pero ella sabía que todo era por un fin superior, era todo por algo mayor, y ella le dijo a Dios, yo ya no soy mía, yo no vivo para mí, yo quiero que tú hagas tu plan en mi vida y quiero poner esto delante de ti. Ahora Laura nos va a platicar de los siguientes 6 puntos las siguientes 6 características de María. Perdón. Sí, hemos visto ahorita con lo que nos ha compartido Michelle, cómo pues María tomó decisiones, vamos a decir que hasta suenan arriesgadas, o sea, esa disposición casi ciega a sí hágase en mí conforme a la palabra del Señor. Pero esto no era basado en la nada, ella tenía características que le permitieron ser así. Una de ellas es que era una mujer de fe. Mira, es fácil que tú aceptes las cosas que vienen de Dios cuando son muy convenientes a tus planes, a tu perspectiva, ¿no? Cuando te gusta el plan de Dios, ¿no? Cuando todo parece color de rosa y dices, oye, perfecto, ¿no? Esto que Dios propone a mi vida me va de maravilla. Pero ¿qué cuando esas propuestas de parte de Dios implican una renuncia? Un cambio de tus planes, una situación incómoda, como lo que planteaba ahorita Michelle. Entonces, a lo mejor entonces decimos, bueno, tendría que pensarlo, ¿verdad? Y bueno, muchas ocasiones en tu vida vas a estar delante de esta situación. A veces Dios va a traer circunstancias en las que tú vas a tener que tomar la decisión entre aceptar su voluntad o imponer la tuya. Una mujer de fe cree que el plan de Dios es el mejor. No porque yo lo razone y lo concluya, sino porque la propuesta de Dios es la propuesta del ser más sabio, bondadoso y amoroso que existe. Entonces, recuerdo ahorita cuando enfermé de cáncer, como mi esposo, lo primero que me dijo es, vamos a dar gracias, porque esto sin duda es bueno, ¿no? Y vamos a darle gracias a Dios por lo que está permitiendo en nuestra vida. Y bueno, la verdad es que de momento yo dije, a ver, espérame, ¿cómo que vamos a dar gracias, no? Pero después dije, claro, eso es lo que dice Dios, que demos gracias. Entonces, creer que su voluntad es buena para mi vida en medio de una circunstancia que no parece eso, es verdadera fe. Y esta fe justamente nos lleva a la siguiente característica. La fe nos lleva a la alabanza. Cuando María llega y visita a su prima, ¿verdad? A su prima Isabel,
a mí me sorprende muchísimo cómo lo primero que ocurre es un estallido, ¿no? Un estallido de alabanza. Y cuando las palabras brotan de la boca de María, no hay sino un gozo, una satisfacción. Lo primero que dice es, engrandece mi alma al Señor, ¿no? Entonces, su primera expresión es, mi alma se complace en decir lo increíble que es Dios. Cuando tú eres una persona con una fe puesta verdaderamente en Dios y en su palabra, lo que hay en tu corazón es una alabanza que brota de esa confianza en que lo que venga será bueno, porque sabes quién es el Señor. Dios pone en nuestro corazón el enfoque correcto cuando lo alabamos. Cuando lo alabamos, nos ponemos nosotros en el lugar desde donde podemos apreciar quién es Él. Él es grande, Él es bueno, Él es todopoderoso y por lo tanto, esa misma perspectiva de alabarlo nos permite también llenarnos de una mayor fe para seguir creyendo. Un corazón que no alaba es un corazón que fácilmente se desanima, pero la alabanza nos pone en el lugar correcto, nos permite poner a Dios en el trono y a nosotros en la dimensión correcta también. Entonces, desde esa perspectiva, podemos renovar nuestra fe y nuestra confianza. María era una mujer que estaba alabando al Señor, que estaba reconociendo quién era Él y en contraste quién era ella. Así es de que qué importante es la alabanza dentro de nuestras prioridades, ¿no? El colocar al Señor donde debe estar. Y bueno, también María era una mujer de la palabra, una mujer que tenía la palabra de Dios como algo fundamental en su vida. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en este canto que ella expresa, en este canto de alabanza, ella pues básicamente está citando la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Hace una referencia, por ejemplo, al libro de Samuel, cuando ella expresa que la alabanza que él pone en sus labios y dice, ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Básicamente lo que esta mujer está diciendo es, miró quién soy yo y dice bajeza. No está diciendo, miró quién soy yo y dijo, wow, María, la voy a elegir porque, como dijo Michelle, era ordinaria, ¿no? No la eligió porque era muy especial, sino ella reconoce que estaba en una condición de bajeza. Entonces, cuando ella refiere estos versículos, cuando ella está alabando al Señor, ella está refiriendo la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? A veces no sabemos cómo orar. A veces tú y yo llegamos delante de Dios y pensamos que la oración simplemente es soltar una serie de peticiones una tras otra. Pero, por ejemplo, cuando tú vas al libro de los Salmos y lees los Salmos que escribió David, Dios pone en tu corazón esa misma experiencia y entonces puedes dirigirte a Dios en alabanza y en oración utilizando muchas veces esas mismas referencias de las palabras de David en los Salmos, por ejemplo. Entonces, la palabra de Dios misma nos inspira a orar correctamente, nos inspira a alabar correctamente. La palabra de Dios debe ser el eje de nuestra vida en todo tiempo. Porque si tu alabanza o si tus palabras proceden de lo que oyes por aquí y por allá, pero no están inspiradas realmente en la misma palabra de Dios, entonces definitivamente tú no vas a tener el mismo corazón, ni cuando alabes ni cuando ores. Entonces, qué increíble es escuchar a María alabar a Dios, dirigirse a Él en los términos de la misma palabra de Dios. Otra cosa que es clave es que memoricemos la escritura, porque sin duda la palabra moraba en su corazón y por eso ella pudo referirla, porque allí estaba. Entonces, cuando la palabra está en tu corazón, en el momento de la crisis, en el momento de la presión, tú puedes recurrir a ella, tú puedes recordarla. La palabra de Dios misma nos dice que el Espíritu Santo trae a nuestra mente las palabras de Dios cuando están ya morando en nuestros corazones. Dios no nos puede recordar algo que no sabemos, que no conocemos. Así que nuestra relación con la palabra, sin duda, es un ejemplo que tenemos que seguir
en esta mujer María, ¿no? Por otro lado, esta relación con la palabra también sabes que nos da humildad, otra característica de María. Esta humildad que le permitía a ella entender cuál era su postura delante del Creador. A veces nosotros podemos vivir en nuestra jactancia pensando que podemos, pensando que somos maravillosas y grandes, pero cuando vamos delante de la palabra de Dios es un espejo que nos permite apreciarnos tal como somos. Y ella por eso expresó con toda claridad, ha mirado la bajeza de su sierva. No es que ella se estuviera menospreciando, no era un menosprecio por su persona, era un reconocimiento de su posición en contraste con Dios. Y nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros y quién es Dios, para que podamos, como nos compartía ahorita Michelle, decirle, Señor, yo no puedo, tienes que hacerlo tú en mí. Mira, me pasó igual que a Michelle, también les di el homeschool a mis hijos. Y bueno, ahora sigo en este proyecto de la escuela y cada año yo reconozco, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz. Y como que el Señor me jala y me dice, adelante, ¿no? Híjole, descubro que tiene que ser Él quien lo haga. Descubro que tiene que ser Él el que haga posible cada detalle del proyecto. Y bueno, siempre me sorprende que es Él quien lo hace. En alguna ocasión recuerdo que alguien me dijo respecto a precisamente cuando enfermé de cáncer, yo creo que a Michelle también se lo han dicho muchas veces, no, tú eres una guerrera, tú, qué bárbaro, eres una guerrera y tu fuerza y tu fortaleza, ¿no? En estas circunstancias. Pamplinas, nada de guerrera, nada de fortaleza, no, al contrario, débil, frágil, temerosa, cero valentía. ¿Cómo fue posible? Pues no sé. De repente Dios le dio valor a una cobarde, le dio paz a una temerosa. Y bueno, yo creo que también es la experiencia de Michelle de repente descubrir, estamos llenas de gozo en medio de la prueba. Esto no es mío. Esto es algo que proviene de otro lugar, proviene del Señor. Así que la humildad nos permite ubicar quiénes somos realmente, dónde estamos, pero quién es Dios. Así que eso también levanta nuestra mirada hacia el lugar correcto, ¿no? Y otra característica es que ella estaba centrada en Dios, o sea, no estaba centrada en sí misma, observándose solo a sí misma, ay, mi propia realidad, pobre de mí, ¿qué va a ser de mí? Sabes, vivimos en un mundo hoy que se enfoca en la autocomplacencia, ¿no? O sea, si te conviene a ti, tu cuerpo, tus derechos, tus deseos, tu realización personal, eso de entregarte, no, ¿no? Incluso, por ejemplo, muchas mujeres hoy están desatendiendo su hogar, desatendiendo a sus hijos por una realización personal. Mucha gente de repente me ha comentado cosas como, oye, como que tú dedicaste demasiado tiempo a tus hijos, como que te descuidaste, o sea, como, qué pérdida, ¿no? O sea, te descuidaste a ti. Pues no, más bien Dios me llamó a esto y gracias a Dios, o sea, el centro de nuestras vidas tiene que ser Él. Y cuando Él nos llama a algo, nosotros tenemos que, pues, decirle sí, Señor, porque ¿sabes dónde está el verdadero gozo? No en la autocomplacencia. La autocomplacencia al final, ¿sabes en qué se convierte? En una cadena, porque jamás te sientes plena y autocomplacida. Siempre habrá algo más que necesites. En cambio, hacer la voluntad de Dios, como dice este versículo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que verdaderamente satisface. Finalmente, otra cualidad de María es reconocer su necesidad de un Salvador. Pero, ¿sabes? No quiero entrar en detalle en esto, porque eso lo quiero tocar al final. Y quisiera pedirle a Michelle que continúe. Ahora vamos a platicar de todos los puntos en los cuales, pues precisamente contrastan las actitudes y las características de Eva con las de María. Bueno, Eva escuchó la voz del enemigo de Dios, que es Satanás, cuando le ofreció, pues, desobedecer a Dios a través de comer el fruto. En cambio, María escuchó la voz del mensajero de Dios. Eva
pensó y lo que le preocupó fue, ¿qué dicen mis sentimientos? O sea, para Eva lo importante era pues lo que ella pensaba, lo que ella sentía, lo que ella se le antojaba, lo que a ella se le hacía atractivo. Y para María lo importante era la fe, lo importante era lo que pensara Dios, la manera como ella podía agradar a Dios, lo que era la prioridad para Dios. Eva, por su parte, pues lo que llenaba su mente era, déjame ver qué es lo que yo pienso que es bueno. Para mí el fruto es bueno, así dice tal cual la palabra. Y vio Eva y dijo, esto es bueno para mí. Ella se le antojó y ella no se detuvo ante ese antojo pensando, pues esto me va a hacer bien. Al fin, y por su parte María pensó no en lo que era bueno, sino en lo que era correcto a los ojos de Dios, lo que iba a agradar a Dios. Eva pensó que es lo mejor para mí, o sea, todo gira alrededor de mí. ¿Qué es lo que me va a complacer a mí? Y María no pensó en ella misma. María no se puso a pensar en las dificultades, en lo que esto implicaba, las cosas a las que ella iba a tener que morir, lo complicado que iba a ser, lo que les comentaba de su reputación. María dijo, aquí el punto no soy yo. Aquí el punto es que Dios tiene un plan para algo mucho más grande de lo que soy yo, ¿no? Para Eva lo importante era qué quiero yo y para María lo importante era qué quiere Dios. Eva dijo, mi cuerpo es mío, por lo tanto, pues yo voy a decidir qué voy a comer, cómo me voy a vestir. ¿Dónde hemos oído esto, no? Lo de mi cuerpo es mío, yo decido qué hago con él. Imagínate. Digo, no es algo superficial, no es algo sencillo. O sea, al final, la primera feminista, o sea, la primera que tomó decisiones equivocadas basada en una suposición equivocada fue Eva. O sea, la primera que dijo, mi cuerpo es mío, yo hago lo que me dé la gana, fue Eva. Y María dijo, Dios puede usar mi cuerpo como Él quiera. Si Él quiere traer al Salvador a través de este vehículo, que es mi vientre, y a través de que yo lo puedo engendrar y amamantar y demás, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eva dijo no a Dios y sí a su egoísmo. En cambio, María, totalmente al revés. María le dijo que no a su egoísmo y dijo esta frase que ya habíamos mencionado y que ojalá y se nos quede a ti y a mí grabadas para siempre. Ojalá y sea lo que más te lleves de esta plática. Lo que le dijo María a Dios. Sí, Señor, hágase tu voluntad en mí. O sea, sí quiero, sí le entro, sí estoy dispuesta, aunque es algo imposible, aunque es algo que no, que me va a, que puede que esté complicado, aunque es algo en lo que yo voy a tener que morir a muchas cosas. Sí, Señor, le entro. Ahora, hay otras características donde también contrastan la actitud y las decisiones de Eva y María, y estas nos las va a platicar Laura. Sí, otra, pues obviamente Eva estaba centrada en sí misma y en sus propias perspectivas, ¿no? O sea, casi, casi que será que Dios está siendo justo conmigo, ¿verdad? Al negarme de este delicioso fruto, ¿verdad? Y María realmente estaba centrada en obedecer a Dios. Eva también se revela abiertamente a los deseos de Dios, porque parecen no convenirle. O sea, ante la perspectiva que le presenta la serpiente, pareciera que no le convenía mantenerse fiel a Dios. En cambio, María cede completamente su voluntad. Mira, algo que tú y yo tenemos que reconocer es que nosotros somos incapaces de determinar lo que realmente nos conviene. Entonces, lo que aquí realmente faltó terrible en Eva fue esa confianza reverente en que Dios sabía por qué había prohibido algo. Entonces, ella se revela porque no confía en la palabra de Dios, porque está dudando del carácter de Dios. María, en cambio, rinde su voluntad porque está confiando en el carácter de Dios. En el caso de Eva solamente piensa que importa ella, ¿no? Sus propios beneficios, su propio deseo. Yo quiero ser
Dios de mí misma, ¿no? O sea, yo determinar lo que es mejor para mí. En cambio, María reconoce que Dios es Dios y que su plan es mucho mayor y mucho mejor que el plan que ella pueda tener. Aquí yo creo que es muy importante que tú y yo entendamos que nuestras vidas son muy pequeñitas y que realmente tiene Dios planes trascendentes, como hablábamos al principio, con una repercusión eterna. Entonces, tú a veces ves tu vida en una dimensión muy corta, pero Dios ve tu vida en la dimensión de la eternidad. Entonces, muchas cosas que no entendemos se entienden a la luz de la eternidad. Esa fue la actitud de María, entender que su decisión de decir sí a Dios iba a impactar de manera trascendente lo que vendría incluso en la eternidad, ¿no? Otra cosa importante es Eva confió en su propio razonamiento. Hoy estamos viviendo tiempos en donde nos invitan constantemente a que nosotros confiemos en lo que pensamos, en nuestro razonamiento. Y obvio, cuando tú te escuchas a ti misma, o peor aún, escuchas lo que te dice el mundo alrededor, pues definitivamente estarás en un grave peligro. A María, en cambio, se le caracteriza por escuchar la voz de Dios. O sea, ella estaba atenta a los razonamientos de Dios, o dicho de otra manera, la voluntad de Dios, porque aunque no pudiera entender su plan en toda su magnitud, sí entendía que su plan era mejor que el suyo. Otra cosa muy importante, nuestros sentidos. Eva se fue por lo que sus ojos veían, ¿no? El fruto se veía apetecible y sus emociones dictaban una cosa, ¿no? Nosotros somos muy dados a irnos por las apariencias, pero nos dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que muchas veces algo que parece inofensivo, una decisión que parece muy atinada según nuestra propia perspectiva y nuestras emociones y no nuestro instinto, ¿verdad? Puede ser en realidad una decisión que nos lleve a ese camino de muerte. Eva también trató de justificarse, ¿verdad? Se puso esas hojas de higuera, se escondió, no asumió su responsabilidad. En realidad, trató de a su manera cubrir su pecado. En cambio, María reconoce abiertamente que ella necesita un Salvador. Ella abiertamente dice que Jesús es su Salvador. Así que, qué diferente postura la de una y otra. Y bueno, Mish, quisiera que continuaras agregando, pues, esta aplicación tan importante, ¿no? Sí, ahora de lo que queremos platicar es cómo impactaron estas decisiones contrastadas que tomaron estas dos mujeres, cómo impactaron sus hogares. Porque bueno, al final, pues creo que a ti y a mí nos interesa y nos importa mucho, pues el impacto sobre nuestros hogares de las decisiones que tomamos y de las que dejamos de tomar. Porque como hemos dicho muchas veces aquí en Conectadas, nosotras como mujeres no tenemos un papel neutral en nuestros hogares. Nunca lo vamos a tener. Así tal cual lo dice el Proverbio 14:1. La mujer sabia edifica su casa y la mujer necia con sus manos la derriba. O edificas o derribas, no hay términos medios. Y bueno, aquí podemos ver pues una mujer que edificó y otra mujer que derribó. Claro, no para siempre, siempre está la misericordia de Dios para reparar nuestras malas decisiones, pero pues imagínate luego el alcance que pueden llegar a tener esas acciones de destrucción que podemos tener en cuenta en nuestros hogares, ¿no? El primogénito de Eva se levantó y mató a su hermano en un arranque de ira, ¿no? Y en cambio el primogénito de María se levantó en humildad, en una cruz, para pagar por tus pecados y los míos y para redimir las decisiones pues insensatas de Eva y de toda la humanidad, las tuyas y las mías. O sea, Eva no solo tomó una decisión equivocada, sino además embarcó a su marido, lo jaló, lo sedujo para que le entrara al pecado, como ya habíamos visto. Y esto trajo la maldición de Dios a su hogar. Y como decía Laura, no solo pecaron, sino tristemente no se arrepintieron cuando vieron que Dios ya los había cachado.
no le dijeron, Dios, tienes toda la razón, o sea, la regamos. Ellos intentaron cubrirlo haciendo algo con sus manos, haciéndose los delantales de hoja de higuera que menciona la palabra. Podemos decir que ahí iniciaron las religiones, ¿no? El hecho de querer cubrir nuestra maldad con acciones o con cumplir cosas, ¿no? Bueno, esto que hicieron Adán y Eva lo aprendió Caín. Esta decisión de Eva trascendió a la siguiente generación y también tú sabes que cuando ellos se presentaron con sus ofrendas delante de Dios, pues Caín lo mismo. Él dijo, yo no voy a obedecer, yo voy a hacer algo con mis manos, algo que impacte a Dios por su belleza, pero pues en desobediencia, porque eso no es lo que él mandó y no dijo. Y aun cuando Dios le señala su falta, en vez de arrepentirse, igual que sus padres, pues como te decía hace rato, en un arranque de ira, pues descompone las cosas todavía más y destruye su hogar de una manera todavía peor, o sea, imagínate el asesinato de su hermano, ¿no? Entonces, pues tristemente Eva, pues enseñó en su hogar en no rendirte ante Dios, enseñó en su hogar el que las cosas pues se pueden, cuando las riegas, no hay que ir a pedir perdón o arrepentirse, sino pues puedes intentar arreglar algo, pues ahí con tus acciones o tus manos, ¿no? Y bueno, por otro lado, en cuanto a María, pues la Biblia no nos da muchos detalles más allá o sea, desde que nace Jesús y sí se mencionan algunas cosas cuando Jesús era niño. Ya más adelante, cuando Jesús está en su ministerio, se llega a mencionar, pues que ya lo seguía, pero no sabemos muchos detalles más de su vida. Pero quiero decirte que eso es bueno, porque al final María tomó la decisión de hacerse para atrás y dejar que Jesús fuera el que brillara. Pues al final ese era su ministerio. Su ministerio era, pues, darle vida pues al mero mero, al protagonista, a la estrella de todo que era Jesús, y pues que ella menguara, ¿no? Que finalmente ella no brillara, pues porque no era lo importante. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero bueno, al fin, ya para concluir esto de el impacto de las decisiones en nuestro hogar, pues simplemente quiero dejarte pues la enseñanza de que aunque, bueno, viendo el impacto que pueden tener las decisiones en nuestro hogar, tú y yo vayamos con Dios y le digamos, Dios, yo veo en tu palabra lo que tú quieres de mí. Yo escucho en las predicaciones, escucho en conectadas, escucho los consejos de los de alrededor, lo que tú quieres de mí. Pero como te decía hace rato, dile a Dios, yo no puedo, no te aflijas, no lo cargues, no te pares de cabeza, no te angusties, no te agobies. Yo que muchas de las enfermedades que luego tenemos las mujeres es por agobiarnos, por cargarnos, por querer ser esa mujer, esa madre, esa este, estrella que no podemos ser. Simplemente ríndete ante Dios y dile, yo no puedo, y deja que Él lo haga. Ahora Laura nos va a platicar, bueno, Sí, no de adelante. sí, ¿qué quiere Dios de nosotros? O sea, ok, ya vimos aquí un ejemplo maravilloso en María, ¿no? Y también vimos lo que no debemos de hacer en Eva, ¿no? Pero pensemos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos poniendo nuestros ojos en las apariencias? Acuérdate que el fruto se veía bien, pero acabó mal. El final del fruto fue la muerte. Y el plan de Dios para María podía haber parecido no tan bueno, porque en aquel entonces las mujeres embarazadas que no estaban casadas eran apedreadas. Entonces, no era una buena perspectiva, pero terminó bien, terminó en la salvación de todos los que han creído en Cristo y que creerán. Así que yo creo que algo que es muy importante es que tú y yo entendamos que Dios quiere que no nos dejemos guiar por las apariencias, sino que nuestra guía y nuestra ancla sea su palabra. Pero hay un punto que quiero subrayar. Dios quiere que tu vida esté plena de gozo. Hay una palabra que a mí me llama la atención en toda esta narración, y es que dice que la llamarían bienaventurada por todas las generaciones. Y la palabra bienaventurada es algo similar a feliz.
Dicho de otra manera, María fue una mujer feliz, una mujer realizada. Dios quiere que tú seas eso, pero no en los términos que el mundo nos hace propaganda, ¿no? O sea, no autocomplaciéndote, no haciendo tus propios deseos, no siendo caprichosa y rebelde, sino al contrario, sometiéndote sumisamente a la voluntad de Dios y descubriendo cómo en esa obediencia a Él, el gozo brota. O sea, la alabanza de María vino después de decir, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme has dicho. ¿Y qué es lo que viene después? Una explosión de gratitud, una explosión de alabanza. Estaba llena, feliz de estar en la voluntad de Dios. El gozo del Señor es nuestra fuerza, pero no hay gozo en la desobediencia, no hay gozo en nuestros propios deseos, hay gozo en la voluntad de Dios. Y aunque parezca contradictorio, es así. Tenemos que probarlo como haciéndolo. Algo que sí les puedo asegurar es que cuando una mujer tiene gozo en su vida, impacta a su alrededor, a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, y puede hacer la obra más maravillosa que existe, que es ser portadora de esas buenas nuevas, es decir, del Evangelio. Nuestro llamado justamente es eso, es el Evangelio. Entonces, ¿quieres ser una mujer maravillosa en los planes de Dios? No necesitas ser extraordinaria, solo necesitas permitir a Dios hacer su voluntad en tu vida. Y fíjense que, pues al estar hablando de María, pues a veces te viene a la mente, bueno, ¿y qué onda con la idolatría que hay en torno a María? Porque muchas veces cuando se me acerca una persona, bueno, cuando estoy hablándole de Jesús a una persona, hay veces que te dicen, bueno, pero es que tú no le das crédito a María ni a los santos y demás, o sea, ustedes no la adoran, ¿no? Entonces yo le digo, mira, María fue una mujer maravillosa, María fue una mujer ejemplar, ya quisiéramos muchos tomar las decisiones que ella tomó, pues su obediencia, su humildad, bueno, todo lo que vimos hoy, ¿no? Entonces, al final no es que uno no reconozca todo eso, simplemente, pues yo creo que es hacerle una injusticia a esta figura tan ejemplar el hecho de darle un crédito igual o incluso mayor que a su hijo, porque como te decía, su anhelo más grande fue hacerse para atrás, menguar, para que su hijo, que era la estrella, que era el protagonista, pues creciera y brillara. Entonces, cuando la gente le da a ella una posición, no solo que no le corresponde, porque Dios no se la dio, Dios no la escogió por eso, sino algo que ella jamás quiso, que incluso la ofende. O sea, al tú darle una posición a María que pues ella incluso rechazó por mucho tiempo, pues como te decía, es insultarla, es ofenderla. O sea, yo creo que María desde arriba pues ve toda la idolatría que se ha generado en este planeta en torno a su figura y de verdad se ha de sentir muy mal. O sea, ella de decir, es que no, o sea, no entendieron nada, realmente yo solamente fui el vehículo, pero el mero mero es mi hijo, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es algo muy importante que tengamos claro y que así lo podamos transmitir a otras personas. Sí, de hecho, una de las frases que a mí me parece emblemática dentro de esta alabanza que ella hace cuando visita a Elizabeth es cuando dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, ella misma está reconociendo su necesidad de un Salvador. Y bueno, tú y yo también necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios como ella, ver nuestra bajeza, reconocer que necesitamos no solamente, no sé, cambiar, ser mejores personas, sino especialmente el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra alma para poder tener una relación
con Dios. Y bueno, la Biblia nos dice muy claramente que para que esto sea posible, primero tenemos que arrepentirnos de aquello que hemos hecho mal contra Dios, pedirle perdón, reconocer que no podemos, como lo hizo María, yo no puedo, Señor, yo no puedo cambiar, yo no puedo transformarme a mí misma, pero tú sí puedes, tú todo lo puedes, así que cámbiame, entra a mi corazón, sálvame, porque lo que es imposible para mí, como es salvarme, es posible para Dios, porque para Dios todo es posible. Así que si tú hoy todavía sabes que no estás salvada, que no vive Cristo en tu corazón, que cuando mueras no estás segura de que vas a ir al cielo, hoy te invito a que se lo pidas conmigo a Dios, que le pidas que te salve, porque nada hay imposible para Él. Vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias esta noche porque tú eres Dios, Dios Todopoderoso, y nada hay imposible para ti, incluso salvarnos. Salvarnos ya que hemos pecado, ya que hemos fallado, ya que no somos dignas de pues todo el bien que necesitamos. Pero hoy te quiero yo pedir perdón. Perdóname por todas las cosas equivocadas que yo he cometido contra ti, por todas aquellas faltas que me han separado de ti y que me hacen merecedora del infierno en la eternidad. Te pido que me perdones, que me salves, que entres a mi corazón y que desde ahora seas mi Señor y mi Salvador y me transformes y hagas de mí la persona que tú planeaste y que así como María yo pueda cumplir con tu voluntad, no porque yo sea capaz, sino porque tú eres poderoso para hacerlo en mí. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues increíble este tiempo que pudimos compartir y sobre todo el mensaje. Yo creo que, como decíamos al inicio, es un buen momento para hacer una evaluación interna y ver, pues, de qué lado tenemos más características, ¿no? Y sobre todo también ver los peligros que podemos estar enfrentando como mujeres al puedes estar viviendo en un mundo, como decíamos, con idolatría, con tentaciones, donde realmente podemos estar haciendo nuestra voluntad y no buscando la voluntad de Dios. Y pues bueno, esperamos que este mensaje pues te haya dejado muchas enseñanzas. Por favor, te recordamos que si tú tomaste esta decisión, esta oración que acaba de hacer Lau, si tú apropiaste esta salvación el día de hoy escuchando este mensaje, compártenlo en las diferentes plataformas. Hay una forma de dejarnos algún mensaje y vamos a estar muy atentos a poderte guiar, a poderte, pues ahora sí que instruir en ese nuevo camino que es la eternidad. Y pues bueno, finalmente les recordamos también que cada mes estamos sacando un tema distinto y que finalmente la única razón por la que continuamos haciendo eso es para alentar tu vida, para recordarte lo importante que es tu relación con Dios y que de ahí parte todo. Leer tu Biblia, orar, estar en constante comunión con Él y pues que Él te va a ir dando las respuestas a tu vida, ¿no? Como nos las está dando a nosotros y ahorita pues estamos explorando nuevos temas para justamente crecer y seguir pues en su plan y en su voluntad. Gracias por acompañarnos y pues nos vemos próximamente en el siguiente episodio.